Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. En esta hora de la noche les quiero saludar en el amor del Señor, en este día lunes 20 de junio, ya siendo las 9:47 minutos, les quiero saludar en el amor del Señor, esperando que podamos tener un tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Quiero compartir un breve pensamiento, una reflexión bíblica, basado aquí en Daniel, ya en el libro de Daniel, específicamente, hermano, en el capítulo 10, en el versículo 12. Ya quiero que podamos meditar en esta palabra del Señor en esta hora de la noche, en esta fría noche aquí en el sector de Puente Alto. Les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, y nuestra reflexión va a estar supeditada, sujeta, basada en Daniel capítulo 10, versículo 12. Pero para contextualizar, vamos a leer, mis amados, desde el versículo 1, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en el verso 12, ¿ya? Déjenos sus saludos, sus comentarios y denos también su aporte a esta temática bíblica en esta hora de la noche. El libro de Daniel es un libro interesante, mis amados, porque nos habla ya desde una visión profética. Aquí en Daniel vemos a Dios especialmente, hermanos, desde el atributo de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. Entonces, aquí en el libro de Daniel vemos al Dios que sabe todas las cosas. Ya en otros libros de las Escrituras, usted va a ver otro énfasis en los atributos de Dios. Pero aquí en el libro de Daniel vemos su atributo de la omnisciencia, su atributo de la omnipotencia. Vemos su atributo, hermano, de conocer todas las cosas. ¿Ya? El libro de Daniel es uno de los libros que más ha despertado esperanza en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Porque a pesar que Israel estaba cautivo en ese momento en Babilonia, el libro de Daniel era una palabra de esperanza que les dejaba claro a los judíos que a pesar que ellos estaban cautivos, Dios seguía teniendo el control de todo. ¿Ya? Esto en sí, hermano, es un misterio, porque pareciera ser que cuando nos está yendo mal, cuando estamos pasando problemas, dificultades, tendemos a pensar como que las cosas están saliendo de control. Pero Daniel nos viene a dejar claro que cuando nos está yendo mal, cuando estamos siendo probados, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos pasando procesos difíciles, Dios nunca pierde el control. Nunca, nunca, nunca. Así que vamos a leer la escritura. Nuestro hermano Joan Rojas nos dice, escuchando desde Huechuraba. Un saludo para nuestro estimado en Cristo, que Dios me lo rebendiga. Huechuraba queda al otro extremo de Santiago, pero estamos en la unidad del Espíritu. ¿Ya? Por eso podemos, hermano, estar con esa conexión. Estamos a tanta distancia, pero hay una unidad espiritual que da la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la escritura, deje sus saludos, sus comentarios, y vamos a leer Daniel capítulo 10. Y vamos a leer, hermano, del verso 1 al versículo 14, pero nosotros nos queremos centrar en el verso 12. Dice así la escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Fue revelada. Llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió, ¿ya? Esta es una de las palabras que constantemente Daniel dice: comprender, entender.
pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, ¿ya? Esta es una de las grandes características de Daniel, de que Daniel era alguien, hermano, que tenía unas capacidades extraordinarias, ¿ya? En él se manifestaron estos dones intelectuales, más que dones carismáticos. En Daniel obraron dones intelectuales. Imagínese usted, hermano, entendió la palabra revelada, tuvo inteligencia en la visión, ¿ve? Algo espiritual, algo intelectual, algo que tiene que ver con el intelecto, con la capacidad de comprender. Impresionante, hermano. Y consideremos que Daniel aquí en el capítulo 10, ya, Daniel aquí en el capítulo 10, Daniel, hermano, tenía hermano, unos 80 y tantos años, ¿ya? Anótelo usted por allí, leía unos comentarios de unos teólogos, de un teólogo español, y él comenta, hermano, que Daniel en el capítulo 10, Daniel, hermano, tenía unos 80 y tantos años, probablemente 85 años. Es decir, Daniel ya llevaba 70 años viviendo en Babilonia. Imagínate. En el capítulo 10, Daniel ya llevaba en Babilonia unos 70 años de edad. O sea, estamos hablando de casi 2 generaciones. Todo esto ocurre, hermano, por allí, lo que está narrado en Daniel capítulo 10, ocurre entre el año 536 y el año 535 antes de Cristo. Entonces, imagínate una persona anciana, una persona, mis amados, adulta, una persona, hermano, que ya estaba desgastado físicamente, pero aún a pesar de su decadencia física, había, hermano, una claridad en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al discernimiento, en cuanto a la sensibilidad espiritual extraordinaria, hermano. Qué tremendo. Bendita sea la gloria de Dios. Pensemos cómo anda la gente, hermano, con 85 años, con el tema del Alzheimer. El Alzheimer, hermano, ha hecho un estrago tremendo. Gente de 50, 60, 70 años ya no se recuerda quién es, dónde vive, no se acuerda ni de los parientes. Pero aquí vemos una obra de Dios en un anciano de aproximadamente 85 años. Hay una capacidad de entender. ¿Qué es lo que vamos a estar compartiendo hoy? Una capacidad de comprender la palabra, la revelación, una inteligencia para entender lo que Dios le quería comunicar. Entonces, mi amado, yo pensaba, hermano, en que esto en muchas personas no es prioridad. No es prioridad, hermano. No es prioridad entender lo que Dios está haciendo. No es prioridad para ellos entender lo que Dios quiere comunicar. Dios de repente le ha querido comunicar situaciones por sueño, por visión, por revelación, por éxtasis y sobre todo por la palabra. Y Dios le ha querido comunicar su voluntad. Pero no hay entendimiento, no hay comprensión. Hay insensatez. Hay mal carácter. Hay tosudez. Entonces, hermano, qué importante es que el receptor ande en el espíritu. En el caso de Daniel andaba en la sintonía. Saque la cuenta usted, 85 años aproximadamente. De repente vemos en la iglesia, hermanos jovencitos de 20 años, de 18 años, de 30 años, que son unos religiosos, hermano. No saben, hermano, como decimos acá en Chile, en un lenguaje popular, no saben para dónde va la micro. No tienen visión. No comprenden lo que Dios quiere hacer con ellos, con sus familias, con la iglesia. Son cero aporte para la obra.
Gente que tiene la mente fresca, hermano. Gente que de repente hasta tiene buenas notas en el instituto, en la universidad, en lo secular, pero en lo espiritual no son ni un aporte, ni un aporte. Imagínate, Daniel, un anciano con discernimiento, con sensibilidad, siendo un aporte, siendo un canal, siendo un receptor para que Dios le comunicara su voluntad. Qué hermoso, hermano. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. ¿Ha conocido, mi amado, usted ha conocido ancianos con ese nivel de espiritualidad? ¿Ha conocido jóvenes que son unos carnales? Jóvenes que tienen un gran potencial, pero que no lo usan para Dios. Mira, Dios podría usar a cualquier joven en Babilonia, pero Dios puso su mirada en Daniel, un anciano. No comí, dice Daniel, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días consagrado a Dios. ¿Ves? Este anciano era de búsqueda. Este anciano no era solamente memoria, inteligencia, comprensión, reflexión, análisis. No, era un hombre espiritual. De hecho, tenía todas esas cualidades porque era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de búsqueda. Piensa tu hermano que dedicó 21 días a la búsqueda de Dios. O sea, eso ya me indica que Daniel era un hombre profundamente espiritual. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de hilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Imagínate, ¿qué le da el Señor? ¿Qué le da el Señor a usted en esta hora? ¿Qué le da el Señor a usted, mi amado? Estamos ahí en Daniel capítulo 10, versículo 7. Imagínate, Daniel tuvo esta tremenda manifestación, tuvo hermano, esta visión, miró en el espíritu y vio a este ser. Y dice la escritura, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Entonces yo pensaba, hermano, increíble, este era un hombre con visión. Era un hombre con visión. No porque alguien esté contigo va a comenzar a ver las cosas como tú lo estás viendo. Porque si tú eres un hombre con discernimiento, con comprensión, con inteligencia, si tú eres un hermano con búsqueda de Dios, con oración, con ayuno, que lee la Biblia, que se está apartando del mundo, y tú te estás relacionando con gente que no está en esa sintonía, que no está en esa búsqueda, que no está en ese clamor, que no está en esa consagración, mira, esa persona, aunque esté contigo físicamente, no está contigo en lo espiritual. No sé si me estoy explicando. Alguien puede estar contigo en la misma iglesia, puede estar contigo en la misma congregación, pero eso no significa que está contigo en una unidad espiritual. Eso no significa que esa persona va a ver lo que tú estás viendo. ¿Sabes por qué? Porque tú andas en el espíritu y él no anda en el espíritu. Están en el mismo lugar,
Dios está mostrando cosas extraordinarias, pero solamente los que andan en el Espíritu pueden llegar a ver. Oh, qué tremenda, hermano, qué tremenda, hermano, la palabra. La palabra da una luz, pero excepcional, extraordinaria. Entonces, por más que tú estés con alguien, eso no significa que esa persona te va a entender o que va a ver las cosas en el espíritu como tú lo estás viendo. Incluso hasta tu misma esposa. Tú puedes quererla, amarla y a lo mejor si no está en la búsqueda de Dios, igual no te va a entender. No va a ver lo que tú estás viendo. Si de repente un pastor tiene líderes en la obra, eso no significa que los líderes van a tener la misma visión que él, van a estar viendo lo que él ve, si es que ellos no oran, no buscan. O sea, el punto aquí es claro, no porque alguien esté contigo va a ver lo que Dios te está permitiendo ver a ti. Qué hermoso, hermano. Entonces hay gente que se desgasta y dice, no, pero es que este otro no entiende, este otro no ve, o esta persona no ve lo que Dios me está mostrando. Sí, es que mientras esa persona no entre en la búsqueda de Dios, no va a entender, no va a ver. En este caso fue Dios el que hizo que Daniel, como un elegido de Dios, como un siervo de Dios, viera esta extraordinaria revelación de este ser. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces, lo de Dios, Dios se lo muestra al que quiere. Lo de Dios, Dios se lo revela al que quiere. Realmente es agotador porque Dios te está mostrando cosas a ti y tú estás rodeado de gente y tú te das cuenta que ellos no ven lo que Dios te está mostrando. Que ellos no ven las cosas como Dios te las está mostrando a ti. No tienen la visión que Dios te está dando. Impresionante. Pero mejor es pensar, Dios me ha privilegiado, me permite ver esto que otros no pueden ver. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Qué hermoso, hermano. ¿Qué te está dando el Señor? A ver. A ver qué le está dando el Señor al hermano Joan. Ahí parece que veo conectado a mi hermano Jonathan. No sé si hay alguien más conectado. ¿Qué le da el Señor de esto? ¿Te ha sucedido aquello? Que Dios te está mostrando, que Dios te está revelando o iluminando. O Dios en un sueño te está mostrando alguna situación y tú dices, ay, pero ¿cómo si esto es tan evidente? Esto es tan claro y cómo nadie lo ve, cómo nadie lo entiende, cómo nadie lo discierne. Es que Dios te lo está mostrando a ti. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Aleluya. Es que la visión de Dios también provoca hasta un cansancio para la parte temporal, terrenal. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Oh, qué lindo. Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. ¿Ve? O sea, esto no era una casualidad. La visión que estaba teniendo Daniel no era una casualidad. No era un fortuito, no era algo accidental.
No era algo, hermano, al azar. No, 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 no. Esta visión estaba planificada, determinada, predestinada, planificada, organizada por Dios. ¿Cuántos israelitas habían ahí en Babilonia? Muchos. Pero Dios había determinado hablarle a Daniel. Dios había determinado darle la revelación a Daniel. Mientras hablaba, acá, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Oye, qué hermoso, hermano. Impresionante, hermano, cómo Dios, esto es una de las cosas que más me impresiona, hermano, cómo Dios coge a una persona, cómo Dios determina hablarle a alguien. Y Dios en ningún momento le pidió permiso a un sumo sacerdote, a un sacerdote, no le pidió permiso naturalmente a los líderes del judaísmo allá en Babilonia, ¿no? No pidió consejo, no, Dios determinó hablarle a su siervo, que tenía para aquel entonces unos 85 años de edad. ¿Te impresiona, no? Me impacta. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Qué tremendo, hermano. Estamos hablando acerca, hermano, de la capacidad que Dios le dio a Daniel. Una capacidad espiritual, intelectual. Y este ser que es enviado a Daniel, porque todo esto estaba planificado por Dios el Padre, junto al Hijo y al Espíritu Santo. El texto dice, Daniel 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué tremendo, hermano. La Biblia Jerusalén traduce en los siguientes términos. Luego me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y precisamente debido a tus palabras he venido yo. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Bendito sea Dios. En los primeros versículos meditamos acerca de las capacidades espirituales e intelectuales que tenía Daniel. Tenía capacidad de entender lo de Dios, de comprender lo de Dios, de tener discernimiento acerca de lo de Dios. Era sensible a lo espiritual. Pero había una cualidad, había una
característica en Daniel que hacía que esa bendición permaneciese en su vida. El texto dice, dispusiste tu corazón. ¿Qué había en Daniel? Había disposición. Queridos, ¿cuántas personas, hermano, que no tienen disposición para los planes de Dios? Dios le quería manifestar, mostrar, revelar, aclarar, darle un conocimiento inasequible para las personas comunes y silvestres. Dios aquello se lo quería dar a Daniel. Pero, ¿qué halló en Daniel? ¿Qué halló en Daniel? ¿Halló indiferencia? No. Hay un gran problema en este tiempo, mis amados. Gente indiferente a lo de Dios. Gente indiferente a lo espiritual. Gente indiferente a la lectura de la palabra. Gente indiferente al ayuno. Gente indiferente a la oración. Gente indiferente a ir a la iglesia. Pero ellos quieren que Dios les hable. Ellos quieren que Dios les use. Es una tremenda contradicción. Dios halló en Daniel no indiferencia. Dios halló en Daniel no indiferencia, sino muy por el contrario, halló disposición. La Biblia de las Américas dice que Daniel tenía una actitud que lo llevaba a estar como predispuesto a hacer las cosas de Dios. Propusiste, dice la Biblia de las Américas, propusiste en tu corazón, dispusiste, intentaste de corazón comprender. O sea, él tenía, hermano, el deseo de entender las cosas de Dios. Amados, ¿tiene usted ese deseo, amada en Cristo? ¿Tiene usted ese deseo? Hay mucha gente que va a la iglesia, pero hay pocos que tienen este sentir. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias, hermanos, que tienen 50 miembros, 100 miembros, mega iglesias de 200, 500, 1000. Pero ¿cuántos de los que se congregan tienen tal disposición? Esta palabra disponer significa prepararse. Prepararse para hacer alguna cosa. O sea, Daniel, hermano, se preparó, buscó, obvio, dedicó 21 días. Dedicó 21 días a la búsqueda de Dios. A la búsqueda de Dios. ¿Qué significa esto? Que Daniel tenía la disposición. Daniel quería entender la obra de Dios. Daniel quería entender qué quería hacer Dios con él, con el pueblo de Israel. Dios quería comunicarle su voluntad a Daniel, pero también Daniel, por obra del Espíritu de Dios, quería entender la voluntad de Dios. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Qué tremendo texto, mis amados en Cristo. Entonces me dijo este ser espiritual, Daniel, con lo que dice su nombre, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínate, desde el primer día comenzó a buscar y vino esa sensibilidad de Dios para entender lo que Dios quería hacer. Lo que Dios quería hacer desde el primer día. ¿Cuánto tiempo llevas en el proceso que estás viviendo? Hermano, hermana, querido en Cristo. ¿Cuánto tiempo llevas en el proceso? Y
y desde que estás en ese proceso, ¿te has dispuesto a entender la voluntad de Dios? Desde un comienzo, cuando comprendiste que entraste en un proceso, en un tiempo de búsqueda, juntamente con aquello, dispusiste tu corazón a querer entender la voluntad de Dios. Qué tremendo, mis amados. Daniel desde el primer momento se dispuso a entender la voluntad de Dios desde un comienzo. Lamentablemente, hermano, hay gente que tiene una profunda indiferencia a lo de Dios. No tienen disposición. La palabra disposición implica tener atención, tener propensión, tener inclinación. Una persona dispuesta es una persona que tiene buena actitud para hacer algo. Cuando alguien dice, no, esta persona está dispuesta, no es simplemente que esta persona va a hacer algo, sino que lo va a hacer de buena gana, tiene una buena actitud. Daniel en estos 21 días se puso a buscar a Dios. El comentarista Barnes dice, por una temporada de extraordinaria devoción, Daniel había dedicado 3 semanas completas a ese servicio. O sea, porque este comentario es un comentario en inglés que está traducido por la web, entonces no siempre utiliza los mejores términos, pero lo que da a entender, hermano, es que Daniel se dispuso a un tiempo de búsqueda. Daniel dispuso un tiempo de su vida, un tiempo de sus responsabilidades. Él lo destinó a buscar de Dios. Aquí Barnes da a entender que Daniel dejó todo de lado para hacer la obra de Dios. Daniel, dice Barnes, había dedicado para ese momento ya 3 semanas completas a ese servicio de querer entender lo que Dios iba a hacer. Qué tremendo, hermano. Daniel anhelaba saber qué sucedería con su pueblo y más aún qué haría Dios con el pueblo de Dios. Su deseo era que Dios le revelara lo que sucedería con el pueblo escogido y si volvería ese pueblo escogido a la tierra de Israel. ¿Te das cuenta, no? Que había en Daniel, había disposición. Ya estoy terminando. Mis amados, ¿cómo está su disposición para entender los planes que Dios tiene con usted, con la iglesia, donde usted camina? ¿Entiende lo que Dios quiere hacer contigo, con tu esposo, con tu familia? Bueno, Richard, no entiendo. Amén. ¿Está orando entonces? Daniel se puso a orar 21 días y desde el primer día Dios lo oyó. ¿Pero por qué? Porque había una cualidad en él, había disposición. Qué hermoso, mi amado. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé disposición. ¿Cuánto le quieren pedir al Señor? Disposición. Vamos a ver si aquí lo podemos mover un poquito. Ahí sí. Vamos a pedirle al Señor disposición, que el Señor nos ayude a poder, hermano, tener disposición. Disposición para hacer la voluntad de Dios. Disposición para hacer la voluntad de Dios. Disposición para entender lo que Dios quiere. ¿Quieres entender la voluntad de Dios? Hay que tener disposición.
Hay que tener tiempo, pero también hay que tener disposición. Amén, mis amados. Así que Dios me los bendiga grandemente y vamos a orar. Padre, yo quiero darle gracias a mi Señor por esta su palabra que hoy día usted me ministraba, mi Señor, en esta tarde, me ministraba esta palabra. Y yo le quiero pedir, mi Dios, que usted nos ayude a poder tener disposición. Disposición para hacer su voluntad. Disposición para querer entender sus planes, sus propósitos. Coloque esa disposición, coloque esa atención, coloque, Padre mío, esa dedicación a las cosas de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos y que tal vez nunca entenderemos, pero hay otras que usted nos quiere mostrar, que usted nos quiere enseñar, que usted nos quiere comunicar. Usted, mi Dios, nos quiere comunicar lo que quiere hacer. Y eso es propio de la naturaleza bondadosa, benigna de Dios. Solamente el único Dios verdadero podría contar el futuro, podría comentar lo que Él va a hacer en el futuro, porque solamente usted, mi Dios, es omnisciente, es omnipotente, glorioso, glorioso, glorioso Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Coloque disposición, Padre mío, nuestra vida. Coloque disposición en mis hermanos y en mis hermanas. En el nombre de Jesús le pido todo esto, mi Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coloque disposición espiritual en nuestro ser, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Les quise compartir esta palabra en esta noche. Si usted no la pudo ver completa, trate de verla, de meditarla. Daniel en este capítulo 10 tenía 80 y tantos años de edad, eventualmente 85 años de edad, pero a pesar que era un anciano, quería él hacer la voluntad de Dios. Así que un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga, que tengan una noche con un descanso. Maranata, el Señor viene.